Bueno, yo soy Nuria, soy residente de primer año de enfermería familiar y comunitaria y voy a hacer una sesión sobre la administración de fármacos por vía intramuscular. He elegido este tema porque creo que en atención primaria es el pan de cada día. Ponemos muchísimas fármacos, ya sean de urgencia o de manera programada, una vitamina, hormonas y demás. Y también el tema de la vacunación. Sacando datos, pues cada año se estima que en el mundo se administran unas 16.000 millones de inyecciones por vía intramuscular. Y yo me pregunto si existe una sobreutilización de esta vía. También la pertinencia de esta sesión es que las creencias y los valores, tanto de los pacientes como nuestras, podrían no coincidir con las evidencias farmacológicas que hay respecto a esto. Y también, antes de administrar un fármaco por vía intramuscular, ¿está justificado siempre y valorado el riesgo? También me lo pregunto. Bueno, ¿qué es la vía intramuscular y para qué sirve? Es la administración de medicación por vía parenteral indirecta, por tanto precisa una absorción y necesita tiempo para alcanzar la circulación sistémica. Esta vía no sufre el fenómeno de primer paso hepático y permite la administración de preparados acuosos y oleosos. Y cabe decir que cuanto más oleoso sea el preparado, más tarde en absorberse después. Bueno, todos conocemos los efectos secundarios de la administración que pueden pasar con una administración intramuscular: hematoma, celulitis, acceso, el síndrome Nicolau y una fascitis necrotizante. Afortunadamente no lo vemos siempre, pero bueno, están ahí. ¿Cuándo podríamos usar y cuándo deberíamos usar la vía intramuscular? Pues cuando la vía oral no sea posible, es decir, en una situación de náusea, vómito, la persona está inconsciente, poco colaborador. Fármacos que se absorban mal por vía oral, por ejemplo los aminoglucósidos. Cuando haya riesgo de una mala adherencia por parte del paciente a una medicación por vía oral. Cuando se necesite un efecto prolongado, por ejemplo los fármacos de POD que ponemos en consulta bastantes veces. Y cuando su beneficio esté plenamente establecido, por ejemplo, en una situación de anafilaxia, pues una adrenalina y un polaramine por vía intramuscular. ¿Cuándo no usaríamos esta vía? Pues cuando la vía oral esté íntegra y sea posible usarla, y en situaciones de insuficiencia circulatoria que puedan afectar a la absorción de fármacos administrados, situaciones de anticoagulación o insuficiencia hepática. Me gustaría hablar sobre ciertos mitos que hay sobre la vía intramuscular y la vía oral, que la mayoría lo tienen los pacientes, pero bueno, creo que nosotros también nos lo hemos preguntado en algún momento. El primer mito sería que la vía intramuscular es más rápida, ya que la medicación por vía oral se absorbe peor. Bueno, estos conceptos dependen de la absorción y de la biodisponibilidad. En la vía oral, tanto la absorción como la biodisponibilidad se ve afectada por la ingesta de alimentos y por el fenómeno de primer paso hepático. Y en la vía intramuscular se ve afectado por la solubilidad, la concentración y el flujo sanguíneo en la zona donde vayamos a inyectar el fármaco. Estos factores no influyen de una manera significativa ni al inicio de acción, ni al tiempo de la concentración máxima, ni a la biodisponibilidad de los fármacos que usamos mayormente. He rescatado esta tabla del Gobierno de Canarias. La tabla pone muchos más fármacos, pero bueno, yo he puesto los AINES, que son los que solemos usar en urgencia, y compara la vía oral y la intramuscular de los fármacos. Por ejemplo, he señalado el metamizol, que lo ponemos mucho en urgencia, y el inicio de acción es el mismo, tarda lo mismo en minutos por vía oral que por vía intramuscular. El tiempo hasta alcanzar la concentración máxima es el mismo en ambas vías y la biodisponibilidad sería mayor por la vía oral. También he puesto el dexketoprofeno, lo he señalado porque también lo ponemos bastante, y el inicio de acción realmente no cambia mucho de la vía oral a la vía intramuscular. Unos 30 minutos por vía oral y 10 minutos por vía intramuscular. Si queréis la tabla completa después la puedo dar, ¿vale? Otro mito sería que la vía intramuscular produce menos daño en el estómago. Esto lo dicen muchos pacientes y se refieren principalmente a los AINES. Cabe destacar que el efecto gastrolesivo de estos medicamentos no es a nivel local. Este daño en el estómago se produce
que la combinación de varios fármacos por vía intramuscular aumentan la eficacia. Al administrar varios fármacos podemos caer en el riesgo de que al combinarlos, muchas veces no sabemos si tienen incompatibilidades o no. Por ejemplo, el diclofenaco no se puede mezclar con nada. También al hacer la combinación de varios fármacos se cae en el riesgo de superar los volúmenes máximos permitidos por el músculo. Y también hay el riesgo de producir duplicidades analgésicas, con una mayor probabilidad de alcanzar las dosis máximas, con una posible nefro y cardiotoxicidad en pacientes susceptibles. Por lo tanto, no se conseguiría el efecto analgésico al saturarse la diana terapéutica. Bueno, las zonas habituales de inyección intramuscular creo que la conocemos todos. Empezando por la dorsoglútea, que es la que más usamos habitualmente, la deltoidea, el basto externo, y también me gustaría hablar de la ventroglútea, que no sé si sabéis o no mucho de esta vía. Voy a empezar por esta, la zona ventroglútea, o también se llama von Hochstetter. Tiene un volumen máximo de 2,5 a 5 mililitros. Es el glúteo superior y la arteria más cercana es la arteria glútea superior. El tejido subcutáneo en esta zona es más delgado y como ventaja principal es que es la zona más segura y recomendada, ya que está libre de vasos de gran calibre y los nervios principales. Esta zona es muy útil en pacientes que están encamados, que están inmovilizados, con la movilidad muy reducida. Y como desventaja, pues bueno, es una zona que es poco conocida y poco entrenada por nosotros. Esto repercute en que los pacientes pues tengan poca confianza ante esta zona de inyección y no se fíen de que le pinchemos ahí. Y también que es un área pequeña donde hay que pinchar, por lo que si son inyecciones repetidas, pues podría haber algún problema. Para localizar esta zona hay dos técnicas. Esta es la más cómoda de llevar a cabo, se llama la técnica nube. Consistiría en colocar la palma de la mano contrapuesta a la cadera de la persona. Localizaríamos con la palma de la mano el trocánter mayor del fémur. Colocaríamos el dedo índice en la espina ilíaca anterosuperior y deslizaríamos el dedo corazón del índice por la tuberosidad ilíaca, por lo que se consigue un ángulo de 25 grados. El punto de punción ideal sería el punto intermedio entre el índice y el corazón, preferiblemente entre los dos nudillos, es decir, el centro del triángulo. Y el fármaco sería alojado en el glúteo medio. En los estudios que se han hecho al respecto de usar esta técnica, en individuos con un IMC entre 18,5 y 29,99 es 100% fiable, pero cabe decir que a partir de un IMC superior a 30 la fiabilidad baja un 15% y por encima de 40 se considera no fiable. La otra, bueno, aquí tenéis una imagen real de cómo se pondría. Y la otra manera de localizar este punto sería la técnica en G, que se llama método geométrico. Es un poco más engorroso, ya que se trataría de dibujar un triángulo cuyas líneas unirían el trocánter mayor a la tuberosidad ilíaca, de la tuberosidad ilíaca a la espina ilíaca y de la espina ilíaca otra vez al trocánter. El baricentro de este triángulo correspondería al punto idóneo de punción. Y en este caso, esta técnica es 100% fiable, a diferencia de la técnica en nube, ¿vale? Ya que hay diferencia en el tamaño de las manos al hacerlo de la técnica nube, no todos tenemos la mano igual. Este sería el triángulo. Y en el circulito del centro es donde se pondría la inyección. ¿Cómo ponemos al paciente para administrar fármacos en esta zona? Pues lo ideal sería un decúbito lateral con la pierna superior ligeramente flexionada, como vemos en la foto, pero también se podría en decúbito lateral con las piernas rectas o en decúbito supino. Y como he comentado antes, sería ideal para personas que están inmovilizadas. Eso, yo he pensado en los pacientes que tenemos en domicilio, que vamos muchas veces. Otra de las zonas, que es la que más usamos, es la dorsoglútea de Barthelemy. Admite un volumen máximo de 5 mililitros y como nervio más cercano tiene el nervio ciático y la arteria más cercana es la glútea.
Aunque sea la zona que más usamos siempre, cabe decir que al usarla siempre, pues los enfermeros tenemos mucha más pericia en hacer esta técnica y también los pacientes pues están más que habituados a que las inyecciones sean en esta zona. Pero como desventaja, pues tiene vasos de gran calibre alrededor y el nervio ciático también lo tiene cerca. Y aquí la medicación sería alojada en el glúteo mayor, que en la otra zona sería en el glúteo medio. La localización del punto de inyección, pues lo que habitualmente conocemos, dividimos el glúteo en 4 cuadrantes y se inyectaría en el superior externo. La posición ideal para una administración en esta zona, pues sería de cúbito prono con los pies enfrentados, por lo que haría una rotación interna de la cadera. También se podrían de cúbito lateral y lo más común aquí en atención primaria es en bipedestación. Como recomendación sería que el peso se apoyase en la pierna que no va a ser pinchada y se flexione levemente la rodilla de la pierna que vamos a pinchar. Y también como consejo recomiendan apoyar las manos por si hay complicaciones, mareos, dolor, pérdida de estabilidad, que muchas veces lo pinchamos ahí como en medio de la consulta sin ningún tipo de apoyo. También otra zona que usamos mucho, sobre todo para las vacunas, es la zona deltoidea. Es la zona que menos volumen tolera, como máximo 2 mililitros, y se podría a partir de los 7 meses. El nervio más cercano es el nervio axilar y la arteria más cercana son las circunflejas y la axilar. Como ventaja, pues es una zona de fácil acceso, no hay que desvestir al paciente mucho, ni es cómoda para el paciente, pero como desventaja, pues que admite volúmenes muy pequeños y que hay una mayor facilidad para dañar el nervio axilar por la situación anatómica. Y también se limitaría el número de inyecciones, ya que es un área muy reducida. Para localizar la zona deltoidea hay dos maneras de localizarla. La primera sería localizar la apófisis del acromión, no confundir con el tubérculo mayor, y la inyección sería 5 centímetros por debajo de este punto, es decir, unos 3 dedos, pero también hay que tener en cuenta la anatomía de cada enfermero y del sujeto también. Y la otra zona, que es la otra manera de localizar esta zona, que es la que más recomiendan, sería localizar el apófisis del acromión y las líneas axilares anterior y posterior. Y con el brazo en posición vertical se traza una línea imaginaria que une las dos líneas axilares y otra que una el acromion con esa línea. Y por tanto la intersección, que sería el puntito verde, sería donde se administraría la inyección. De esta manera de localización hay mucho menos riesgo de daño nervioso que con el de la izquierda. Y si os fijáis, es mucho más para abajo que de la otra manera. Respecto a la pandemia COVID y la zona deltoidea, pues la que más se ha usado en estos 2 años de vacunación masiva. Y aparte de que es una vacuna, ¿no? Y que puede doler por ser una vacuna, hay algunos daños que han sido por la manera de inyectar la administración en esta zona, la vacuna. Los daños que se han producido a raíz de la vacunación masiva son dolor, limitación del rango de movimiento, rigidez, bursitis y muchos más. Pero bueno, los más comunes han sido esos. Por tanto, porque hay mucha controversia, se recomienda que la zona deltoidea sea la última de elección al administrar un fármaco por vía intramuscular debido a la complejidad anatómica y la variabilidad que hay. Por último, el vasto lateral externo del cuádriceps y el recto del fémur normalmente se usan en situaciones de urgencia de autoadministración de fármacos. El vasto lateral externo admite un volumen de 5 mililitros, en niños 1. Es un acceso sencillo y hay también menor cantidad de nervios y vasos, pero los pacientes que se han autoadministrado medicación la describen como dolorosa. Y el recto del fémur también admite 5 mililitros y lo mismo, se usa para autoadministración de medicación urgente y hay un mayor riesgo de lesión. Por tanto, el orden de recomendación, según diversos autores y guías, sería primero la ventroglútea, segundo la dorsoglútea, tercero el vasto externo del cuádriceps y por último la deltoidea. Aspectos que hay que tener en cuenta a la hora de nosotros como enfermeros elegir una zona donde administrar un fármaco por vía intramuscular. Pues bueno, la accesibilidad, si es una situación urgente, si el paciente está inconsciente, si está encamado, el volumen de fármacos a administrar,
el conocimiento y experiencia por nuestra parte de la técnica y de la zona, si estamos habituados o no, la cantidad de masa muscular que tenga el paciente, la valoración previa de la piel, si hay tatuajes, lesiones, contusiones, el miedo que tenga la persona a la medicación por esta vía y a características físicas del paciente, peso, talla, edad y el material que tengamos disponible, porque no siempre tenemos las agujas que hay que tener para administrar fármacos. Por tanto, la conclusión es que hay que individualizar un poco según nosotros y según el paciente. Bueno, zona ventroglútea o dorsoglútea, ¿no? Porque son los dos primeros que recomiendan. Pues la mayoría de guías de práctica clínica recomiendan la zona ventroglútea, ya que es más segura porque no pasan grandes nervios ni vasos y porque hay una menor cantidad de tejido subcutáneo, por lo que nos aseguramos que la medicación va a ir al tejido intramuscular. Los motivos por el que en la práctica habitual se usa la dorsoglútea en lugar de la otra, de la ventroglútea, es por el desconocimiento de la técnica por nuestra parte y por el miedo de dañar al paciente, así como la desconfianza que le genera al paciente decirle que le vamos a administrar un fármaco ahí. Y por tanto, una vez valorado e individualizado el caso, en igualdad de condiciones, es preferible usar la ventroglútea. Y he querido también poner dudas comunes que hemos tenido o tenemos sobre la vía intramuscular y que dice la evidencia. Bueno, antiagregación, anticoagulación e inyecciones intramusculares. Bueno, en pacientes con tratamiento antiagregante no se han encontrado guías ni fichas técnicas que desaconsejen esta vía. Pero sí hay que tener en cuenta la posible interacción entre el fármaco que vamos a administrar y el fármaco antiagregante. Sin embargo, en pacientes con tratamiento anticoagulante, la mayoría de guías y fichas técnicas desaconsejan su uso por el potencial riesgo de hemorragias y hematomas, pero sin embargo existen estudios sobre la vacunación de gripe en personas anticoaguladas en el que no ha habido grandes complicaciones, ni hemorragias ni hematomas. Otro estudio también concluyó que en personas anticoaguladas la vía intramuscular tenía es un acto único de pinchazo. Se reduce el número de pasos para realizar esta técnica, la asepsia es más sencilla de mantener y en el caso de que penetremos en un vaso sanguíneo con el abierto hay más riesgo de un accidente biológico. Y hay algún pequeño estudio, tampoco con grandes personas, pero bueno, apoya que el sistema cerrado disminuye el dolor. ¿Es necesario aspirar? Pues cuando estamos en la zona dorsoglútea, que es la que usamos habitualmente, sí es necesario aspirar, pero un mínimo de 5 o 10 segundos como mínimo. También en las guías de práctica y estudios, la aspiración en el ámbito de la vacunación pediátrica sería innecesaria, pero aún así hay expertos que recomiendan la aspiración, ya que puede prevenir reacciones adversas, pero en el estudio de la vacunación pediátrica dicen que es innecesario porque hay algunas que se administraron accidentalmente por otra vía y no hubo ninguna reacción. De manera general no hay consenso sobre si es necesario o no aspirar, solo si es en dorsoglútea y mínimo 5 o 10 segundos. ¿Cambio de plano o dos pinchazos? Pues bueno, habitualmente hacemos el cambio de plano. Lo hacemos cuando o refluye sangre y tenemos que salir del vaso para repartir el volumen o para administrar dos fármacos o más en un mismo acto de punción. Pero no hay ningún estudio que avale el uso del cambio de plano, ya que como vemos en la imagen, al hacer el cambio de plano,
ya no haces un ángulo de 90 grados, entonces el fármaco podría alojarse en el tejido subcutáneo en lugar del intramuscular. Aparte de que lo máximo que se puede administrar son 5 mililitros y por ejemplo un nolotil solo ya lo tiene. Motivos por los que no hacer el cambio de plano. Pues la mayoría de veces no conocemos la compatibilidad físico-química de los fármacos que vamos a administrar. El volumen, juntando los dos fármacos, suele ser más del máximo tolerado por la zona de punción y lo que he comentado antes, al hacer el cambio de plano se reduce el ángulo a unos 40-60 grados con el riesgo de pasar al tejido subcutáneo. Y en resumen, pues bueno, habría que individualizar y valorar cada situación, persona y profesional. Habría que conocer los antecedentes del paciente, si está antiagregado, anticoagulado, si toma alguna medicación que pueda influir con la que le vamos a administrar, valorar adecuadamente la zona de punción, reflexionar individualmente como profesionales sobre nuestra práctica diaria y cómo podríamos mejorar, conocer el fármaco que vamos a administrar, instruir al paciente sobre la sintomatología más común después de una inyección, también avisar sobre los signos de alarma y sobre todo registrar el procedimiento.